Para empezar, vamos a presentar el circuito modulador de ASK. Este circuito está básicamente realizado con circuito integrado 4016, los cuales son switches bilaterales que nos van a permitir modular la señal portadora con dos diferentes niveles de amplitud. ¿Cómo hacemos esto? Observamos que le estamos conectando la señal portadora a, a cada pin de entrada, que en este caso van a representar los pines X en cada switch. Y los pulsos, la señal de pulsos, que va a representar la señal del mensaje, se conecta a cada terminal C, el cual va a ser una entrada de control que va a permitir activar y desactivar cada switch. Y esta compuerta lógica NOT va a ser muy importante. Observamos también que esta señal portadora pasa por un juego de resistores que nos va a permitir disminuir la amplitud para lograr los diferentes niveles que estamos buscando. Entonces, cuando la señal de mensaje está en 5 voltios, se activa este switch y se desactiva este que está acá abajo por esta compuerta. Entonces va a pasar la señal portadora que se está conectando directamente a esta entrada con la amplitud de 5 voltios. Pero cuando la señal del mensaje está en 0 voltios, se activa este switch a través de la compuerta lógica, ya que transforma de 0 a 5 voltios, permitiendo pasar la señal portadora que sufre este cambio de amplitud por los resistores y así obtener una señal con otro nivel de amplitud más pequeño. Esto lo podemos observar eh, simulando, donde podemos corroborar lo que estaba diciendo y observamos lo que ocurre cuando el voltaje es aproximadamente, o sea, 0, está en su nivel bajo y en su voltaje mayor, en 5 voltios. Vemos cómo se obtienen los dos diferentes niveles de amplitud, uno con 500 milivoltios y otro con aproximadamente 5 voltios. Por otro lado tenemos el circuito de modulación ASK, el cual, como observamos, está constituido por tres etapas, una de detector de envolvente, una de amplificación y una de comparación. En el detector de envolvente es muy importante que se tome en cuenta bien los valores del arreglo RC, de manera que podamos obtener una señal aproximadamente rectangular que no esté desfasada y que no tenga mucho rizo. Luego esta señal la vamos a amplificar y la vamos a través de este circuito multietapa con amplificadores operacionales, para luego compararla con un nivel de tensión directa a través de este amplificador operacional. Para observar lo que se está explicando, vamos a observar el osciloscopio y aquí vemos DEM significa esta señal verde, que es la que se va a comparar con la fuente de tensión directa. Observamos que se obtiene una señal aproximadamente rectangular y el valor de voltaje de tensión directa lo vamos a sacar viendo la gráfica, el cual nosotros elegimos aproximadamente 500 milivoltios para que nos pueda recortar estos picos que no deseamos y así obtener una señal rectangular. Entonces, si observamos la salida del OPAM, podemos observar cómo obtenemos la señal demodulada, la cual es muy parecida a la señal del mensaje. Se encuentra un poco desfasada y tiene una mayor amplitud de aproximadamente 14.75 de voltaje pico, lo cual podemos reducir si utilizamos unos amplificadores operacionales. Saludos, mi nombre es Marcel, vengo a explicar el circuito modulador FSK.
el cual está compuesto por dos señales osciladoras. La primera tendrá una amplitud pico a pico de 10 voltios y una frecuencia de 50 Hz. La segunda tendrá la misma amplitud pero una frecuencia de 200 Hz, mucho mayor que la primera. Nuestra señal mensaje será una señal digital de pulsos cuadrados con una frecuencia de reloj de 10 Hz. Esta señal estará siendo inyectada a la base de un transistor 2N2222, que su emisor estará ido a tierra y su colector estará la señal osciladora en paralelo a una resistencia de 1 kiloohmio y a su vez una resistencia de 10 kiloohmios, donde tendremos allí la salida número 1, que tendrá entonces la primera etapa como finalidad codificar los pulsos de valor de tensión 0 o de valor de tensión negativos. Por otra parte tenemos la segunda etapa, que viene siendo un espejo de la primera etapa, con la diferencia de que tendremos una compuerta NOT, una compuerta inversora, con el fin de no codificar los pulsos negativos, sino bien los pulsos de valores de tensión positivas. Ahora, si nos vamos a la última etapa de este circuito modulador, vemos que para la resistencia de 50K R7 tendremos que se le está inyectando la salida 1 de la primera etapa y para la otra resistencia la salida 2. Vemos que este amplificador operacional está realimentado negativamente, donde su polo positivo está ido a tierra, y en su salida tendremos la onda modulada. Si nosotros simulamos, podemos corroborar todo lo dicho anteriormente. Vemos que en el canal A del osciloscopio tenemos la señal de reloj y en el canal B tenemos la salida correspondiente a la primera etapa del circuito modulador, donde está modulando la parte negativa o los cero lógicos de la señal mensaje. Y para el canal C, que es la salida número 2 de la etapa 2, está modulando los 1 lógicos correspondientes a la señal mensaje. Y por último, para el canal D tenemos la onda modulada, que es la combinación de estas dos, donde podemos ver que esa onda es una onda modulada en FSK. Ahora nos corresponde analizar todo el sistema. En la parte superior tenemos el circuito modulador y en la parte inferior el circuito demodulador. Si estudiamos este último y ampliamos las dos primeras etapas, vemos que a su entrada tenemos la onda modulada y que tenemos que las dos primeras etapas son simétricas entre sí, o sea, son un espejo de la otra. Prácticamente iguales, a no ser por estos dos condensadores, ya que si recordamos del circuito modulador, la primera etapa se encarga de modular un pulso y la otra etapa se encarga de modular el otro pulso, o sea, uno el 1 lógico y la otra el 0 lógico. Ahora, similarmente ocurre en el circuito de modulador, por ello esta simetría. Entonces, tenemos que en principio un filtro activo de segundo orden compuesto por dos condensadores electrolíticos, una resistencia de 120 ohmios y un potenciómetro de 150 kiloohmios al 57%. A su vez tenemos un arreglo de un diodo 1N4001, una resistencia de 10K al 41% y un condensador electrolítico de 0,095 microfaradios. Similarmente en la otra etapa, el cual se encargará de detectar las componentes implícitas en frecuencia que viajan en la onda modulada que se les es inyectada a la entrada de este circuito. Luego va a pasar por un op-amp que va a comparar estas dos señales para luego pasar por una resistencia de alto ohmiaje, en este caso de 30 kiloohmios, para pasar a la base de un transistor BJT
nuevamente 2N2222, que tendrá una resistencia de 50 kiloohmios entre emisor y colector. En el estudio de esta señal que obtuvimos en este nodo, vimos que aún habían componentes de altas frecuencias involucradas. Por lo tanto, optamos por aplicar circuitos filtros. En este caso, aplicamos filtros pasivos. El primero fue un filtro RLC compuesto por una resistencia, un condensador y un inductor. Y el segundo, un filtro RC compuesto por un condensador y una resistencia. Vemos entonces en el nodo de la resistencia RB7 que estábamos obteniendo una señal muy similar o implícitamente lo que se estaba transmitiendo a la señal mensaje. Por lo tanto, lo único que faltaba era comparar la señal mensaje con respecto a la señal en ese nodo. Esta señal tenía un voltaje pico aproximadamente de 3 milivoltios. Por lo tanto, en la parte negativa o el polo negativo del OP-AMP se le inyecta una tensión continua de 4 milivoltios. Se comparan estas dos señales y a su salida tendremos una onda demodulada. Ejecutamos la simulación y vemos que efectivamente tenemos para el canal A la señal de reloj de pulsos cuadrados, en el canal B la onda modulada, en el canal D la onda que se va a comparar y en el canal C la onda demodulada. Podemos ver que la onda que se está comparando es una onda muy atenuada. Véase la escala. Entonces, vemos que ya estas componentes en alta frecuencia poco a poco fueron desapareciendo en ese nodo y pudimos ver que la única operación que le faltaba a esta señal era una operación de amplificación y de comparación. Y se obtuvo por fin la onda demodulada en FSK. Podemos ver que si rotamos esa onda a la amarilla, vemos que es muy similar, inclusive están en fase y se demoduló exitosamente. Mi nombre es Andrés Peña y voy a presentar el circuito modulador y demodulador PSK. Para el circuito modulador PSK, en primer lugar se tiene que, para este circuito será uso de una sola señal portadora, la cual está configurada a 10 voltios de amplitud y trabaja a 100 Hz de frecuencia. Para este circuito existen dos datos de entrada, el no retorno a cero y el retorno a cero. Para el caso del no retorno a cero, si vemos en sus configuraciones, trabaja o va desde -1 como el voltaje más bajo hasta 1 como el voltaje más alto de la señal y trabaja con un ancho del 50% a 25 Hz de frecuencia. Para el caso de la señal retorno a cero, va de 0 como el voltaje más bajo a 1 como el voltaje más alto de la señal y trabaja con el mismo porcentaje y frecuencia que en el caso del no retorno a cero. Para el caso del esquema no retorno a cero, puede conectarse directamente a multiplicador analógico, es decir, al integrado AD633J, mientras que para el esquema retorno a cero se utiliza un amplificador operacional para convertir la señal que entra por el terminal positivo en una señal de unipolar a bipolar, y la salida de este esquema se conectará directamente al integrado a través de este switch, el cual nos va a permitir seleccionar cuál de los datos de entrada queremos para el integrado. El multiplicador analógico funciona de la siguiente manera. En los terminales X1 y Y1 se ingresa las señales de entrada, mientras que para los terminales X2, Y2 y Z, estos son conectados a tierra, mientras que el integrado se alimenta por medio de las terminales BS+ y BS-. Este es un multiplicador de bajo costo, que comprende un núcleo translineal y una referencia Zener enterrada, y un amplificador de salida conectado de ganancia unitaria, con un nodo sumador accesible.
ello siendo importante para la salida modulada en PSK, la cual estará dada a través de la terminal W, es decir, la terminal 7. Y esta salida está representada por la siguiente expresión: la multiplicación entre x1 menos x2 multiplicado por y1 menos y2, ello dividido entre 10 más z, dando así la siguiente salida modulada en PSK para el esquema NRZ. Si simulamos, podemos ver la señal modulada en NRZ, donde se ve cuando la entrada es positiva, la fase es de 0, mientras que cuando la señal entrada digital es negativa, la fase va a ser de 180. Este comportamiento sucede de igual forma para el esquema RZ. Si nosotros cambiamos el switch, podemos ver el mismo comportamiento, pero para la señal retorno a 0. Ahora, se tiene el demodulador PSK. El primer amplificador operacional, que podemos ver por acá, funciona como un amplificador de lazo cerrado o ganancia controlada, y tiene como principal objetivo amplificar la señal modulada PSK para facilitar el proceso de modulación. Esta señal amplificada se puede observar de la siguiente manera. Cerramos este osciloscopio y aquí tendríamos la señal amplificada RZ. Esta es la señal PSK modulada originalmente y esta es la señal que después pasa por el amplificador. Esto ocurre también para la señal NRZ. ¿Cómo se puede observar? Luego, se hace uso de un detector de envolvente, compuesto por un diodo junto con un condensador y una resistencia. En paralelo, se sabe que este circuito tiene como función eliminar las frecuencias altas y obtener la envolvente de la señal de entrada, de tal forma que el condensador va a almacenar carga cuando la señal de entrada crece y se descarga lentamente en el resistor cuando la señal decrece. Como se puede ver en el osciloscopio, donde se aprecia como partiendo de la señal de entrada, a ver, el canal B, podemos ver la señal ha sido detectada, obteniendo su envolvente, y así se obtiene un mayor acercamiento a la señal transmitida originalmente. Finalmente, se tiene que la señal que sale del detector va a pasar por un amplificador operacional, el cual trabaja con una fuente y un potenciómetro que se encuentra a una resistencia de 10K, pero a un bajo porcentaje. Y la señal que sale del detector se va a conectar al terminal negativo. Este OP-AMP tiene como objetivo transformar la señal que sale del detector en una señal totalmente cuadrada, partiendo de que este es utilizado como un comparador, es decir, va a eliminar los rizos que quedaron de la señal que sale del detector para obtener la señal cuadrada. Y así, la diferencia entre terminales también afecta. La diferencia entre terminales, si es positiva o viceversa, dependerá su salida, dando como resultado la siguiente señal demodulada. Si nosotros simulamos, obtendremos la siguiente señal modulada en color rojo, la cual es el resultado y la señal esperada de este circuito de modulador. Esta señal se puede comparar, si nosotros abrimos el otro osciloscopio, esa señal puede ser comparada con la señal original, en amarillo, la señal original que entra al circuito modulador. Si nosotros hacemos un pequeño acercamiento, vemos que es relativamente la misma señal, por lo cual existe 0% de error en la obtención de la señal original, y hemos corroborado el funcionamiento del circuito. También la señal de salida se puede ver un incremento del voltaje pico, efecto del último amplificador operacional colocado en el circuito.